los contenidos. ¿Para qué nos sirven esos contenidos adicionalmente? Resulta que en la oxigenación también se evalúa con el CHUM. ¿Se acuerdan que la causa de hipoxemia es el aumento del CHUM? Porque CHUM fisiológico tenemos todos. Entonces, el CHUM tiene un valor normal entre 5 y 10, ¿cierto? ¿Cierto? Así, un paciente fuera de UCI, nosotros todos tenemos un CHUM en ese valor. Por eso les digo que el CHUM solo no es causa de hipoxemia porque todos tenemos CHUM. Pero cuando el CHUM se aumenta por encima de los valores permitidos, entonces ahí sí hay un problema de oxigenación. Y en la UCI se permite hasta el 20%. Entonces, vamos a realizar la fórmula del CHUM. El CHUM evalúa el porcentaje de sangre que hay sin oxigenar. Entonces, cuando yo doy un resultado del CHUM, yo tengo que interpretarlo diciendo, es este valor y corresponde al porcentaje de sangre que hay sin oxigenar en el organismo. Entonces, esto se hace, como ustedes ven acá, con los contenidos. Este es el contenido ¿qué? Capilar, menos el contenido ¿qué? Dividido sobre el contenido ¿qué? Menos el contenido venoso. Y a ese resultado lo van a multiplicar por 100. Entonces háganlo para que miremos cuánto es el CHUM del paciente. ¿Me recuerdan el valor del contenido capilar? 18.61. Y el arterial. 17.14. Y el venoso. ¿Punto qué? 71.
esto sin contacto mínimo. La fórmula es lo que se los otros grandes, ustedes lo van a encontrar en un artículo o artículo así. Puede ser sobre Q, eso significa así. A todos les dio lo mismo. Entonces, cuando lo vamos a interpretar, lo que decimos es que el paciente tiene un 36% de sangre sin oxigenar. O sea que esta tiene que tiene mucha sangre venosa, ¿cierto? Sangre pues mixta. Entonces, para eso sí está chungo. Y continuamos evaluando. Hasta que se me cayó. ¿Cómo así? Para los dos está aumentado, porque está en 36%, si fuera acá. Acuérdense que siempre nos permito hasta 20, por encima de la 20. Permiso. Listo, entonces vamos a pasar a la otra fórmula de la oxigenación, que es la diferencia arteriovenosa. La diferencia arteriovenosa de oxígeno significa cuál es la diferencia entre lo que hay en el capilar arterial menos el capilar venoso. Y eso me demuestra cuánto el paciente está consumiendo de oxígeno instantáneamente. O sea, en ese momento, cuánto está sacando de oxígeno. Ay, a ver, de allá, porque aquí no me abre. Porque mi responsabilidad es que no tengan comida en el salón. Yo lo sé. No, pero ustedes se engrasan que no tenemos sentido. Yo lo quiero la fórmula para mi casa. Quiero la fórmula para mi casa. Y ahora el que se pare a pisar le pego con la cambiada. Me pueden parar hasta que no les no, por acá. Yo vengo por ir ahí. Bueno, entonces, acuérdense, muchachos, vamos a la diferencia arteriovenosa del oxígeno es la diferencia que hay entre el capilar, o sea, lo que está llegando ya al puntico de los tejidos, de la arteria y de la vena. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo esas terminaciones finales en los tejidos? ¿Qué pasa con los capilares? El tejido saca lo de los capilares. ¿Y qué pasa con lo venoso? Está haciendo el retorno venoso. Entonces, le está contando aquí cuánta cantidad de oxígeno se consumió ese tejido. Si este contenido está muy por encima de 5,
¿Qué significa? Que la sangre está quedando muy desoxigenada y que el paciente está sacando todo el oxígeno que está llevando la sangre. El poquito que lleva se lo está consumiendo todo, ¿cierto? Entonces, es súper importante para medir los estados de perfusión, pero aquí se utiliza en la oxigenación para decir que está consumiendo demasiado y por eso yo le tengo que poner más oxígeno, porque si no le pongo oxígeno, ¿qué va a pasar? El tejido no va a tener cómo estar extrayendo y extrayendo más oxígeno. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante evaluar esa parte. Entonces, ese se junta mucho con las fórmulas siguientes que vamos a ver, que son las de la diferencia alvéolo arterial y el índice arterioalveolar de oxígeno. Estos dos me sirven para evaluar el estado de la membrana alveolo-capilar. Ellos me dicen si sí o si no de esa membrana está afectada por algo. ¿Usted se acuerda que ahorita cuando hicimos la presión alveolar yo les dije está aumentada porque posiblemente hay un daño a nivel de la membrana? Aquí ya nos va a decir si sí o si no. ¿Listo? Ustedes van a hacer la formulita de arriba y la otra y me cuentan cuánto nos da. Miren que la de arriba dice diferencia alvéolo arterial. Dice escoger la fórmula de la presión alveolar de oxígeno y le resto la presión arterial de oxígeno. ¿De dónde saco el valor de la presión alveolar de oxígeno? De la fórmula que ustedes hicieron, ¿ya? Y de la presión arterial de oxígeno, ¿de dónde la sacan? De los gases. ¿Listo? Sí. Pues está con... ¿Cuánto le dio? 156,45. Le dio 156, ¿cierto? Sí. Entonces miren lo que está diciendo acá. Normalmente todas las personas podemos tener un valor entre 5 y 15, ¿cierto? Cuando se aumenta con la edad de los pacientes crónicos y por envejecimiento del pulmón puede ser entre 20 y 30. Y en los pacientes en UCI debe ser menos de 100, ¿cierto? Cuando está por encima de 100 quiere decir que hay compromisos graves de la membrana alveolar. Y en este paciente nos dio 156. ¿Qué quiere decir? Que hay un daño, ¿dónde? En la membrana alveolar. Entonces, cuando yo les digo a un paciente y ustedes evalúen esta fórmula, y esa fórmula esté alterada, tienen que buscar según la clínica que yo les dé del paciente, qué es lo que les afectó la membrana. ¿Ya? Hay que mirar. Si yo le digo que es un paciente pocoso, ese paciente llegó con una exacerbación que puede tener alterada la membrana. ¿Qué le pasó a la membrana alveolo-capilar que se dañó? ¿Está qué? ¿Puede ser qué? No sé por qué le dañan la membrana a los de la lepo, que es la enfermedad que ustedes más manejan. No, porque la hiperplasia es de volúmenes, es la membrana como tal. No, lo voy a poner, lo voy a volver para fisiología. Después de la
Un enfisema daña los alvéolos, una neumonía, ¿cierto? Todas esas cosas te afectan. Y hicieron esta y cuando les dio. Esa de abajo. Muchachos, pónganme el peor un momentico. O cuando yo les digo hallar la diferencia, que hay veces ustedes en las operaciones matemáticas tienen cierta confusión. Y yo les digo, hagan la diferencia y me hacen una división. Dividir no es diferencia, diferencia es restar. Y acá les digo, hagan el índice y restan. No, es dividir. Eso es muy diferente de los dos conceptos. Entonces, este índice alveolar de oxígeno, miren que son los mismos parámetros, pero los estoy dividiendo. Y estas me sirven es para mirar y pronosticar si puedo estudiar a los pacientes. ¿Listo? Se utiliza mucho en neonatos, por ejemplo, pero también lo están utilizando en la farmacia. Háganlo en ese paciente a ver cuánto le da. 0.36. A todos yo 0.36. Entonces miren que dio qué, normal, aumentado o disminuido. 0.3 sería. Está disminuida. Está disminuida. Porque usted tiene 0.6, ¿cierto? Es el valor normal. Entonces 0.5, 0.4, 0.3. Esto está disminuido. El valor normal es de aquí hasta 1. Pues cuando está disminuyendo este número permanente, no se puede. No, pues imaginen con esa oxigenación que tiene. Si nos va a evaluar la percusión para saber si se está muriendo o no. Pero usualmente casi no se ya tiene que ser que los valores son, o sea, que el paciente está tomando y hay como valores matemáticas ya no es está fuera de lo normal. ¿Cuánto Es le relevante, pero por la mecánica matemática, pero no mostrando algo. Y ya cuando vienen los niños en ventilación mecánica, dependiendo del modo que los tengan, hay unos valores, pero ya no están. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, hasta acá evaluamos oxigenación. ¿Listo? Ahora sigue cuál es el objetivo clínico de los gases, la perfusión. Entonces vamos a hablar de la perfusión. Muchachos, pongan cuidado. Tuve que estuvo eso. Muchachos, pongan cuidado. Entonces, la perfusión es aquello que me dice en realidad cuánto es lo que tiene disponible el paciente para hacer todo su trabajo metabólico, ¿cierto? El estado de perfusión de una persona es muy importante porque eso tiene que ver mucho con la volemia, tiene que ver mucho con la parte cardiovascular. Ustedes saben que si a uno le falla la parte cardiovascular, ahí no hay nada. De la perfusión, yo la puedo medir. ¿Se acuerdan que al principio les dije? Los gases venosos son los que yo más utilizo para la perfusión. Pero si tengo solo los arteriales, entonces hay fórmulas y cosas que me ayudan a evaluar la perfusión. De la perfusión yo la puedo evaluar con el lactato, un examen de lactato. El lactato está muy aumentado, significa que el paciente está hipoperfundido. Con la saturación venosa de oxígeno, pero tendría que hacer unos gases arteriales. Y con gases arteriales, tengo que hacer unos gases venosos. Y con los gases arteriales tengo que realizar la fórmula que se llama la rata de extracción. Esa es la que vamos a hacer para dar la perfusión.
No voy a mí, no, sino que es que como ustedes toman foto, yo explico y yo tengo que ya. Yo se copian todo al pie de la letra diciendo Rata de extracción. Toma foto y también escribe. ¿Qué significa esa vena? Entonces, aquí terminaríamos las últimas fases que sería la percusión. Entonces, en la percusión es súper importante porque ahí es donde vemos los estados de volemia del paciente. Entonces ahí podemos decir si está hipervolémico o hipovolémico. Pues más que todo lo que yo evalúo es hipovolemia. Hipervolemia es muy poquito. Pero sobre todo es hipovolemia como tal. Y para la hipovolemia hallamos la última, que es la rata de extracción. Recuerden que como están distraídos por estar copiando, la percusión yo la puedo evaluar con lactato, que es un examen. Mira que topeguero porque le tengo. Muchachos, ¿verdad? Y a propósito, ustedes saben que en salud no se puede consumir sino agua. ¿Listo? Precisamente porque todos ellos han quejado, por eso porque no está fiel, porque todos ellos se quejan y es verdad. Ellos no tienen por qué venir a limpiar los regalos de ustedes, ni los míos. Ellos están para hacer la universidad, pero no son científicos. Entonces, cuando usted hace un reguero, al menos tenga la decencia de decirle que a la maquilladora, no pongan la que no es científico. ¿Listo? Mucho cuidado. Entonces, muchachos, percusión. Lo puedo evaluar con lactato, que el lactato es un examen que yo hago un paraclínico, que eso lo digo, ¿cierto? Puedo evaluarlo con saturación venosa, que es con gases venosos. Necesito los gases venosos. Pero cuando tengo los gases arteriales, entonces utilizo ¿qué? Una fórmula que se llama la rata de extracción. Y eso es lo que vamos a hacer con los gases arteriales. En la rata de extracción me evalúa la cantidad de oxígeno que se extrae del tejido para satisfacer las demandas metabólicas que yo estoy haciendo. Mi tejido está consumiendo y consumiendo oxígeno. ¿Listo? Entonces, ella se llama rata de extracción y es útil para mirar la necesidad de oxígeno que tiene el tejido. Ahí es donde yo sé mi paciente si está hipoperfundido o hipovolémico o no. La fórmula de la rata, ustedes ven ahí que dice diferencia arteriovenosa de oxígeno. ¿De dónde sale la diferencia arteriovenosa de oxígeno? De una fórmula que hallaron antes. ¿Listo? ¿Se acuerdan? Una fórmula que yo les dije, el capilar de la venita hay que hacer esa red. Sí. Entonces, hago la diferencia arteriovenosa y la divido sobre el contenido arterial de oxígeno. ¿De dónde sale el contenido arterial de oxígeno? De la otra fórmula de los contenidos. Y el resultado lo multiplican por 100. Entonces ahí dice, el valor normal es entre 25 y 30. Si está por encima de 30, dice, necesita oxígeno y no hay extracción. O sea, la célula no es capaz de extraer el oxígeno de la sangre. Pero cuando está menor de 25 es porque todas las arterias y las venas están en constricción y la célula, por mucho que intente sacar de ahí el oxígeno, no es capaz. Entonces el paciente dice, no tiene volemia. ¿Listo? Un shock hipovolémico, que es que a mí me falta líquido sangre, ¿cierto? Y si no hay sangre, no hay oxígeno. Entonces vamos a hacer en ese paciente la rata de extracción y cuando le da. ¿Cuánto? 72. Esta de arriba, ¿cuánto? Sí, 156. ¿Cuánto? 156. Como 45. No, esa no es. Esa no
de la diferencia. Arteriovenosa. Y allá abajo 17.14. ¿Esto tampoco? 0.70. ¿A todos les dio? Se tosaron en la última. Es 17.14. Este dedo se salió de esta fórmula que hicieron anteriormente. Me quedó bloqueado. No de eso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia nos dio 156 como 45. Y esa es Da 2.37. Esta. están haciendo falta la propia. Están haciendo la otra. Mientras yo trataba, se supone que estaban haciendo esta. Ah, no, pero como así, no estamos haciendo la costura. Yo les expliqué y les dije, el capilar llega ya a los tejidos, hay un arterial y no venoso. El arterial es el que me está entregando y el venoso es que me está dando, eso se los dije acá para ir así. Y las capilares para que ustedes hicieran la fórmula. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Va y dice, el contenido arterial le resta el contenido venoso. Y ya tenemos la... Y esa es la diferencia arteriovenosa. Vean el contenido. Sí. Bueno, sea 17,14. Y la CB2 da 14,14. Y ahí por 13 y ya los resultados. ¿Te lo dije? No, La diferencia que les da a lo último es por los decimales que ustedes toman en la calculadora. Son 2 decimales. Pero bueno, y se ve 14,77. ¿Los qué? Su resultado es 2,37. Pero en los contenidos, los decimales que toman. Yo estoy tomando los 4, habíamos dicho. No, O sea, decimales y 2. Sí. Así lo estoy haciendo yo. con 2 decimales. Cierto, no. 2,37. ¿Qué es eso? Es este enredo. Pongan atención. Vamos a hacer la diferencia arteriovenosa. Entonces acá es el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno. ¿Cuánto les dio el contenido arterial? 17,14. 17,14. ¿Y cuánto les dio el venoso? 14,77. Listo, esto me dice 2,37. a todos les dio 2,37. Si tienen una pequeña diferencia de más o menos 2 acá, es porque, pónganme más cuidado. Si hay una diferencia un poquito acá de 1 o de 2, es por los decimales que tomaron cuando realizaron todo el contenido. ¿Listo? Entonces pongan cuidado, para todos los ejercicios, solo 2 decimales. No aproximen, no nada, solo 2 decimales.
¿Listo? Entonces, esto dio 2.37. Entonces, ¿qué le dijeron acá? Pongan pues cuidado, que después dicen que no entienden. Después, ¿qué dice acá? Coja la diferencia arteriovenosa. ¿Cuál es? 2.37. Y a eso lo divide por el contenido arterial, que es ¿cuánto? Punto 14. Y esto lo vamos a multiplicar por 100. ¿Cuánto da esto dividido esto? 0.14. ¿Cuánto? 0.14. Profe, es 14.31. Ay, Dios mío. ¿Da qué? No era 77, Ah, pero ¿cuál? Entonces, Bueno, amor, la adición de yatos a ella le dio 0.14. ¿cuánto? Sí, amor, vea. Ella lo dividió, mire que ella dio igual dividió y ya lo multiplicó. Sí. O sea, ella no lo hizo así, amor, solo que lo hizo así y más así. Mire que primero dividió esas dos y da 0.13 y ya después lo multiplicó por 100. Solo que, sí, amor, solo que lo puso así y no hacia abajo. Amor, no lo puso. O ese es el 0,14. Ajá, esa es la división de... Pero después de dividir, después se lo multiplica por 100. Usted primero Digo porque divide. está negativo. No, yo me estaba señalando. Ah. Bendito. Es que esa es una susceptibilidad, Estamos literales. pero muy literales. 0.13. Listo, entonces. ¿Sí entendí el uno? Les dio 14 o les dio 13.8 segundos decimales que coger. Ojo, 2 decimales de aquí en adelante para los ejercicios. Sin aproximar. ¿Listo? Les dio 14. Entonces, aquí qué dice. Póngame atención y enseguida copian. Entonces, miren, yo 14 o 13.8. ¿Listo? Dio 3. Entonces ustedes vienen y dicen, aquí dice que si es mayor de 30, pero eso es mayor de 30, ¿no? No. Entonces interpretan con esto. Es menor de 25, ¿qué significa? Ay, pasó. Que no hay volemia, o sea que su paciente está hipovolémico o hipoprofundido. ¿Listo? ¿Qué es que el tejido está en constricción, perdón, las arterias y las venas están en constricción de la célula, no es capaz de sacar el tejido. Si usted tiene una arteria cerrada, ¿es capaz de sacar el oxígeno? No. Entonces eso está pasando acá. Hay constricción en las arterias y las venas y los capilares y la célula no es capaz de sacar. Cuando da resultados por encima de 30, significa, por ejemplo, Que no la una capta fiebre seguido. de 39 grados 40 grados. 2.37. ¿Cómo están las células o cómo está el organismo con una fiebre bien alta? Está hiperdinámico, porque está tratando de compensar la temperatura para disminuirla. En ese momento, el tejido no es capaz, la célula no es capaz de extraer oxígeno, porque está trabajando para regular ¿qué? La temperatura, entonces no es capaz. Esa es la diferencia. Sí. Le digo, da 13 ¿Listo, o 14. muchachos? Esos son gases arteriales. Ay, Bueno, entonces, en interactiva van a encontrar en la unidad número 2. Me verifica si les aparece puntuación.